El día que nació la epidemia ultra. Eso es lo que quiero que me respondas, me dijo el editor de Ediciones Península la primera vez que hablamos sobre publicar este libro. Y sí, ya lo tengo en mis manos. Sale el 26 de noviembre. Y la verdad es que esa pregunta me encantó porque hasta ese momento no me había puesto a pensar en un origen, en un momento concreto donde uno pueda decir, bueno, ese día cambió todo. Primero pensaba en la Revolución Conservadora, la de hace 100 años. De hecho, le dedicamos un poco de tiempo en este podcast de Epidemia Ultra a ese tema, y hay un capítulo por acá. Luego pensé en algún momento de posguerra, por ejemplo, cuando surgían grupos posfascistas o neonazis que trataban de reivindicar aquel horror y aquella ideología, ¿no? Obviamente también pensé en algo más actual, como el primer triunfo de Donald Trump, que todos creíamos que era imposible, ridículo casi. Pero tras darle muchas vueltas, encontré ese momento. Desde ya que estamos hablando de un proceso, ¿no? Pero si hay que encontrar un hecho histórico, concreto, que al menos simbólicamente sea esa bisagra que me preguntaban, creo que di con él. Dice así: los titulares lo celebraban. Un triunfo para la República, shock y alivio, la democracia está a salvo. Pero afirmar que Chirac era el gran destinatario de aquel 82% de las papeletas sería exagerado. El verdadero ganador no fue un partido ni un líder, sino una expresión abstracta pero poderosa. La inmensa mayoría de una sociedad que se unió para rechazar la xenofobia, el autoritarismo y el antisemitismo del Frente Nacional. El miedo se disipó y la amenaza del fascismo pareció desvanecerse. Francia respiraba tranquila. Sin embargo, aquel día marcó el inicio de un proceso lento pero persistente. Un germen que nunca había desaparecido del todo empezó a expandirse, portando las mismas ideas que Le Pen repetía desde hacía décadas. Una sociedad autoritaria, violenta, racista, excluyente y desigual. Ese día nació la epidemia ultra. Y no es spoiler, lo leo porque está acá en la solapa del libro, ¿se ve? Algunos viejos como yo tal vez se acordarán de ese 2002. Otros habrán leído sobre ello o tal vez te estás enterando ahora mismo. Se trata de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine, la protagonista de la historia de hoy. En realidad, técnicamente hablando, la protagonista de hoy es Amélie, una periodista a la que casualmente le encargaron un libro sobre el partido de Marine, el Rassemblement National. El problema es que se le complicó un poco, más de lo que hubiese esperado. Amélie camina rápido entre la gente. Usa anteojos negros e intenta taparse la cara todo el tiempo. No es que esté triste, sino que no quiere que nadie la reconozca. Lo que menos quiso hacer en la vida es rendirle pleitesía a alguien como Jean-Marie Le Pen. De hecho, vino a este funeral solo para acompañar a su padre, que se lo pidió por favor. Y la verdad es que le sirve venir porque hace tiempo viene escribiendo ese libro sobre el partido del líder francés. Y ya va siendo hora de terminarlo. Sería una estupidez no aprovechar este momento y perderse de recolectar impresiones. Sin embargo, su atención no está dispersa en los miles de detalles a su alrededor. Al contrario, está enfocada en un solo rostro, el de la persona que lidera el cortejo envuelta en un tapado negro. Amélie no deja de preguntarse qué estará pasando en la mente de Marine Le Pen. Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep
things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de, una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial, una producción de Rombo Podcast. Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo. Hoy presentamos En la mente de Marine Le Pen. La vuelta a París es un largo camino desde Bretaña. Por suerte está despejado y hay poca gente en la autopista. Amélie no tiene tiempo que perder. Su padre decidió quedarse unos días en la Trinité-sur-Mer, el pueblo donde nació y ahora está enterrado Jean-Marie Le Pen. El fin de una era, piensa Amélie. Luego sacude la cabeza. Sabe que la época de Le Pen se había terminado hace tiempo. Su mente está puesta en su libro sobre el Rassemblement National, el partido de Marine Le Pen, ese que se hizo famoso con otro nombre, el Frente Nacional. Amélie firmó un contrato hace meses y por diferentes circunstancias tuvo que ir posponiendo los deadlines. Ya no le darán otra extensión, así que tiene apenas hasta el 31 de enero para terminar ese bendito libro. Eso es en apenas 20 días. Siente la presión, maldice y se pregunta por qué diablos aceptó escribirlo. Luego recuerda que la idea fue de ella misma. A la editorial le pareció fantástica. Una periodista narrando el ascenso de Marine Le Pen a lo más alto de la política de Francia. Pero no cualquier periodista, sino una que viene de una familia ultraderechista. De extrema derecha, suele corregir Amélie cuando alguien lo menciona. Y es que ella es la oveja negra de una familia racista y lepenista. Recuerda que cuando era pequeña era habitual que su familia se reuniese alrededor del televisor a escuchar las intervenciones de Jean-Marie Le Pen en los talk shows. Le mot est tabou. Pourtant moi, je vais le faire. Parce que je me suis toujours fait. Para Jean-Marie Le Pen la inmigración era culpable de todo. En lugar de oportunidad era un problema. La asociaba a todos los problemas en realidad. Lo escuchó tantas veces que algunas cosas hasta se las sabe de memoria casi. El desempleo, la inseguridad, la falta de vivienda. Y todo culpa de la política. C'est l'invasion de quartiers entiers par des populations venues du tiers-monde. Invasión de barrios enteros por poblaciones provenientes del tercer mundo. El nivel de racismo era tal que Amélie recuerda esa sensación de repulsión cuando veía eso. Ella compartía muchos ámbitos con migrantes o descendientes de migrantes. Sabía que no era así, pero para su familia, sus padres, sus tíos, Le Pen era un faro. Moi je dis ce que je ferai et je ferai ce que j'ai dit. Ya solo faltan 200 kilómetros. Amélie no ve la hora de llegar a su casa y sentarse a escribir. Tiene miedo de olvidarse todo lo que estuvo pensando. Va a agregar un capítulo sobre él. Al principio lo había descartado, porque no quería irse por las ramas, pero visto lo del funeral y los recuerdos que se activaron en su cabeza, estaba claro que es imposible entender la mente de Marine Le Pen sin profundizar en Jean-Marie. Además, el trabajo ya lo tenía hecho. Lo había investigado a fondo durante muchos años. Su trabajo de fin de curso, cuando se recibió de filóloga, lo hizo sobre el discurso político de él. De hecho, cuando su profesor le dio la nota, la más alta por cierto, le dijo: usted debería dedicarse al periodismo. Aquel trabajo se dividía en 3 partes. Primero la biografía y el pensamiento racista y antisemita de Jean-Marie Le Pen.
A esa parte la había titulado El extremista. Le había dedicado 26 páginas a los primeros años de la vida política del líder francés. Su tiempo en las Fuerzas Armadas combatiendo en la guerra de Indochina, participando en la crisis de Suez y luego en la de Argelia. Y más tarde, en 1972, la fundación del Front National, un partido ultranacionalista instaurado al calor de un orgullo nacional herido de los representantes de la extrema derecha de aquellos años. El proceso de descolonización representaba un golpe en su idea de Francia potencia. En esos primeros tiempos, su discurso se caracterizó por el racismo y el antisemitismo. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. A la segunda parte la había titulado El descubrimiento. Ella estaba orgullosa de ese subtítulo, porque representaba fehacientemente la esencia del salto de Le Pen como personaje político relevante. Y es que hasta allí no había sido más que el jefe de otro partido político ultranacionalista. Amélie siempre pensó que era una ironía, que lo que salvó a Le Pen fue la inmigración. Sin la inmigración, sin el discurso nativista que ocultase el racismo y lo reconvirtiese en una suerte de supuesta intención patriota a favor de los franceses, que él llamaba autóctonos, sin todo eso, Le Pen hubiese caído en el ostracismo. Pero no fue así. Le Pen descubrió en la inmigración la oportunidad perfecta para despertar el sentimiento xenófobo y así exacerbar los miedos de la población. Amélie recuerda perfectamente aquellas frases. 1 millón de parados franceses son 1 millón de inmigrantes de más en nuestro país. O la otra. Yo quiero más a mis hijas que a mis primas. Y quiero más a mis primas que a mis vecinas. Y quiero más a mis vecinas que a los del otro pueblo. ¿Es un problema que quiera más a los franceses que a los extranjeros? No. Es lo lógico. Es lo natural. Amélie nunca se va a olvidar ese silogismo de Le Pen que vieron en la televisión. No porque lo considerara una estupidez, una expresión reduccionista y maniquea, sino porque cuando Le Pen la expresó, su tía saltó de la silla aplaudiendo con tanta euforia que se tropezó con la pata de la mesa del salón, se cayó y se rompió la cadera y tuvieron que salir al hospital en medio de la noche. Pero volviendo a ese texto que escribió para terminar la carrera, nos falta la tercera parte, la última. Le puso El derrotado. Se trataba de un momento clave para la vida política de Le Pen, pero también para la de su hija. Venons-en maintenant à l'extrême droite avec un sentiment de victoire au Front National et une mobilisation. Abril de 2002. Francia y el mundo entero en estado de shock. El líder de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, ha superado a los socialistas y competirá en segunda vuelta con Jacques Chirac por la presidencia. Amélie tiene 19 años. En su vida había visto a su familia tan feliz. Su padre tira fuegos artificiales como si fuese Año Nuevo. Su madre está literalmente borracha, nunca la vio así. La única con expresión de terror es su tía, porque su marido la empuja en la silla de ruedas a toda velocidad por la calle principal del pueblo. Bueno, y el terror también se refleja en la cara de Amélie. ¿Vuelve el fascismo? ¿Ese que había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sucederá con Europa? ¿Con la convivencia en el país? ¿Con la democracia? Las preguntas no son propiedad exclusiva de Amélie, sino que rondan la mente de mucha gente, en Francia y alrededor de todo el mundo. Mayo de 2002. La segunda vuelta ha terminado y la tristeza reina en la casa de Amélie. Hoy no hay festejos, salvo el de ella misma, que se abrió una cerveza para brindar con nadie. Chirac aplastó a Le Pen, 82,2% a 17,8%. Francia entera salió a votar para decir que la extrema derecha
no es el rumbo que el país necesita. Sin embargo, Amélie no sabe si es el fin o más bien el principio de un nuevo proceso. Tanto cuando escribió aquel texto de fin de carrera como ahora, en este coche que viaja a toda velocidad desde Bretaña hacia París, Amélie lo tenía muy claro. Ese día algo cambió en la mente de Marine Le Pen. Ese día fue el primer engranaje que activó un plan maestro que la líder francesa aplicaría años más tarde. Ese día se inició lo que luego se conocerá como la desdiabolización del Frente Nacional. Bueno, espero que la escena de Amélie en 2002 te haya llevado al menos por un ratito a ese momento. El día del nacimiento de la epidemia ultra, como puse en este libro. La verdad es que Francia es clave para entender la epidemia ultra. No solo por Le Pen, tanto padre como hija, sino por lo que aportó su esfera intelectual, la Nouvelle Droite, la nueva derecha. La abordamos aquí en Epidemia Ultra hace algunos años y en algunos seminarios también. Su aporte es fundamental porque no se queda solo en el mundo de las ideas, sino que construye un enfoque estratégico. Y lo más interesante es que dicho enfoque lo toma de la izquierda marxista. Exacto, del pensamiento de Antonio Gramsci, aquel que fuera encarcelado por Mussolini y que fuera también autor del concepto de hegemonía cultural. De hecho, habrás escuchado a más de un ultraderechista actual hablar de batalla cultural. Y también de disputar conceptos, de conquistar mentes. Sin eso, estoy seguro de que esta epidemia ultra actual posiblemente no existiría. Pero ahora volvamos a la historia de Amélie, a ver si logra avanzar con su libro. Quedan 10 días. La semana se pasó volando y todavía le faltan escribir algunos capítulos. Pese a que tenía un plan que claramente decía otra cosa. Amélie tiene una cita en 45 minutos en los archivos departamentales de París. Allí espera encontrar una documentación clave. Tiene que ver con la disputa que cambió al Frente Nacional para siempre. Marine Le Pen había tomado una decisión fundamental. Había llegado el momento de matar al padre. Políticamente hablando, claro. Jean-Marie Le Pen, expulsado del Frente Nacional francés. El político ultraderechista ha sido definitivamente excluido de este partido como consecuencia de sus recientes declaraciones antisemitas. Fue en 2015, apenas 4 años después de que Marine Le Pen se hiciese con el control del partido. Y fue un proceso muy largo, porque su padre no quiso ceder fácilmente. Hasta le ganó una apelación. Pero en agosto fue expulsado del partido que él mismo había creado. Y poco tiempo después, hasta le quitaron la presidencia honoraria. Métodos estalinistas, esgrimió él. Busca sabotearnos políticamente, le respondió ella. Amélie se conoce la historia de memoria, pero sabe que la clave no está solo en los hechos, que la mayoría ya conoce, sino en la forma de contarlos. Si no lo explica bien, si no desarrolla las razones y la hipótesis de Marine Le Pen, es posible que esto quede como una anécdota más. Pero no. El proceso de desdiabolización del partido de los Le Pen es la piedra angular de toda esa estrategia política. Y mientras sube las interminables escaleras del metro y se golpea casi sin darse cuenta con los otros transeúntes, Amélie está ensimismada en su texto. Ella solo ve letras, títulos, conceptos y una estructura para desarrollar. Su idea es primero explicar la base argumental de la decisión, una que incluso da cuenta del nombre que le puso la propia Le Pen, la desdiabolización. Puede sonar marketinero, pero en realidad responde literalmente al apodo que la prensa le había puesto a su padre, el Diablo de la República. Había llegado el momento de exorcizarlo. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen entendía que la retórica de su padre era demasiado extremista. Imposible conseguir votos de cualquier otro electorado que no sea el que el Front National no tuviese ya cautivo. Según ella, había que transformar el mensaje y pasar de ser representantes del nacionalismo xenófobo a convertirse en la voz de la defensa de los valores de Francia.
Ha llegado demasiado temprano. Le da tiempo para comer algo en la boulangerie que está en la esquina. No ha desayunado nada. Se compra un eclair au chocolat, igual al que hacen en su pueblo. Siempre que viaja a ver a su familia desayuna eso mientras escucha a su padre contar por enésima vez que él estuvo en la Legión extranjera y que una vez parece ser que vio a Le Pen de lejos y qué sé yo cuántas mentiras más. La tradición se rompió el día que su padre y su tío se pelearon a muerte. Fue justamente cuando Marine Le Pen empezó a hablar de la desdiabolización. Su padre la consideraba una traidora. En cambio su tío pensaba que tenía razón, que era una buena idea para que el partido creciese. Intransigente contra pragmático. Parecía la típica interna de un partido político, pero llevada al hogar de Amélie. Ella comía en la cocina mientras lo miraba con asombro. Su tío decía que el antisemitismo de Jean-Marie era incompatible con un partido exitoso. Negando el holocausto, ¿qué quiere ganar?, gritaba. El padre respondía que eso eran excusas de Marine, que ella solo quería ayornar al partido y lo iba a terminar haciendo igual al resto. El tío contraatacaba diciendo que cambiar la estrategia no necesariamente significa cambiar el contenido. Para él Marine pensaba lo mismo que Jean-Marie, pero había que renovar la retórica. La homofobia o el racismo no eran el camino. Y lo que pasa es que el tío venía de Niza y había leído mucho a la Nouvelle Droite, los intelectuales que se hacían llamar la nueva derecha. Ellos planteaban que la batalla era cultural, que había que ganar primero en el plano del discurso, del significado de las palabras, para luego tener éxito en la arena política. Conquistar el sentido común era la llave para la victoria. El padre de Amélie se hartó y lo mandó a él y a sus libros a darse una vuelta por la plaza, o algo parecido. En fin, que todo terminó con un portazo. Años después de aquel evento, Amélie reflexiona mirando por la ventana de la panadería. La verdad es que la renovación benefició al Front National. Y si bien era cierto que el partido estaba estructurado y construido alrededor del culto al líder, la llegada de Marine representaba una nueva fase. Y ella no dudó en dar ese paso. Primero porque lo vio en los resultados. En 2012, en las elecciones a la Asamblea Nacional, lo que sería la Cámara Baja, Marine Le Pen lograba algo que su partido no conseguía desde hacía 15 años: ganar 2 escaños. Unos años después, justamente durante la campaña hacia las regionales de 2015, es cuando la desdiabolización entra en acción. Le Pen quería jugar en esas elecciones liberada del lastre que representaba a su propio padre. Amélie saca una libreta del bolso. Pasa algunas páginas y llega a una que pone capítulo 2 puntos de diabolización. Debajo se lee una frase entrecomillada que pone: nunca me voy a perdonar por haberlo expulsado. La frase es de Marine Le Pen. La dijo días después de la muerte de su padre. Amélie la escribió porque está convencida de que le da sentido a todo el capítulo. Efectivamente, Marine tomó la decisión desde su ambición personal, pero también desde una base pragmática. Y al menos para los intereses de su partido, fue una decisión inteligente. Posiblemente le partió el corazón, pero es evidente que el animal político dentro de ella ganó la pulseada. Amélie mira la hora y sale corriendo de la panadería. Se le pasó el tiempo y ahora va a llegar tarde a su cita en los archivos. Tiene dolor de estómago y no es por el eclair de chocolate. Está nerviosa. Y si bien es cierto que hoy tendrá todo para liquidar el capítulo de la desdiabolización, todavía le falta escribir un montón. De hecho, el capítulo más importante sigue sin terminarse. Ese en el que va a contar cómo fue la receta de Marine Le Pen para estar más cerca que nunca de la presidencia de su país. ¿Podrá entregarlo a tiempo? La ley de Murphy.
Amélie se la conoce de memoria. Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Primero decidió ir a escribir lo que faltaba de su libro a su pueblo, a la casa de sus padres. En lugar de 4, tardó 13 horas en llegar. Pinchó una goma, hubo un choque delante y hasta le pusieron una multa por exceso de velocidad. Luego en su casa se dio cuenta de que su padre había dado de baja internet porque estaba cansado de las empresas extranjeras. Tuvo que renovar su pack de datos, no vaya a ser cosa que necesite buscar algo en la web y no tenga cómo. Y si todo eso no fuera suficiente, se dio cuenta de que el archivo que ponía Proyecto Le Pen del nativismo al sueño de Marine no se había grabado correctamente. ¡Dios! Los padres de Amélie observaban con distancia a su hija, que estaba hecha una furia, echando insultos al aire que sonrojarían al propio Le Pen. ¿Es que el destino quería que no se escriba ese maldito libro? Luego de evaluar la posibilidad de llamar al editor para volverle a pedir una prórroga, Amélie está sentada en el jardín de la casa donde creció mirando el horizonte, como derrotada. Su padre, preocupado. Se acerca y le pregunta qué sucede. Luego de escuchar a su hija, se pone de pie y le dice: «Hija, yo me sé de memoria todo lo que hizo esa traidora. De hecho, tengo un baúl lleno de recortes con cada decisión que tomó para alejar a nuestro querido Front National de sus objetivos primigenios. Amélie, yo te ayudo a terminar ese libro». Amélie no sabe si llorar, reírse o agradecerle, pero no hay tiempo. No hay tiempo para nada de eso. Hay que poner manos a la obra. Los ojos de Amélie brillan, como si hubiese visto oro dentro del baúl de su padre. Bueno, un oro simbólico, claro, pero para ella es valiosísimo. 7 cajas ordenadas perfectamente con una etiqueta sobre cada una indicando su contenido. Le llama la atención 3. Estado de bienestar, la tercera fórmula ganadora y una última más pequeña que pone ella. Amélie mira a su padre orgullosa y maravillada y le da un abrazo. Y luego toma la primera caja y la abre. En ella encuentra recortes con fotos de Jean-Marie Le Pen. Los titulares se refieren a lo que ella ya conoce como estado de bienestar chauvinista. Claro, su papá se olvidó de poner el adjetivo a la etiqueta. Y es que Jean-Marie Le Pen, al igual que la propia Marine, han abogado por un estado presente y cercano a la gente. ¿Pero a qué gente? Porque no se referían a todos. El Estado solo debía ayudar a aquellos que son franceses. Y tampoco a todos los franceses, sino a aquellos que para los cánones del Front National son dignos de llamarse franceses. Y aquí es donde entra toda la cuestión de la identidad. Un concepto que ofrece 2 caras. Una aparente valoración de lo propio, de lo nacional, de lo tradicional, lo cultural, y al mismo tiempo una maniobra de exclusión que exige la eliminación de lo foráneo, lo extranjero, lo supuestamente ajeno. Pero Amélie deja a un lado esa caja porque esa parte ya la había redactado. Más bien le interesa la que pone tercera fórmula ganadora. Mira a su padre extrañada y se pregunta qué querrá decir con eso. Al abrirla se sorprende. En ella no hay periódicos, sino papers científicos, impresos en DIN A4. Como mínimo cuenta unos 11, 12, 13. Como mínimo hay unos 13. Ojea algunos y descubre una gráfica con una línea de tiempo que pone primera fórmula ganadora de 1970 a 1990. Y debajo se puede leer neoliberalismo económico y autoritarismo en valores. Claro, Amélie lo interpreta como la primera fase del Frente Nacional, cuando Jean-Marie inicia el partido y plantea aquel discurso de mano dura, rechazo al extranjero y un modelo económico ultraliberal con estado mínimo. Ahí todavía no aparecía la idea de estado de bienestar. Más a la derecha aparece la segunda fórmula ganadora. Pone 1990 a 2010. El estado de bienestar chauvinista
Acá sí que lo dice con todas las letras y explica todo eso. Finalmente, más a la derecha pone tercera fórmula ganadora, de 2010 a 2017. Interesante, piensa Amélie. Aquí aparece la desdiabolización, pero también la apropiación de conceptos como democracia y soberanía, la profundización de la islamofobia y el femonacionalismo. Amélie abre los ojos sorprendidas, no con el texto, sino con su olvido. ¿Cómo podía ser que no hubiese pensado en escribir nada sobre eso? Enseguida toma un cuaderno y se pone a escribir algunos conceptos para desarrollar luego. Femonacionalismo. 2 puntos. Combinación de 2 elementos, nacionalismo e islamofobia. Le Pen instrumentaliza la defensa de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales para justificar políticas anti-inmigración e islamófobas. Busca establecer el enfoque de la guerra de culturas al oponer la religión del Islam a Occidente. Confunde de forma adrede el fundamentalismo con la religión. Amélie escribe sin parar, como si los conceptos le brotasen casi sin pensar. La lista termina con moderación en relación al aborto. Con esto ya tiene un capítulo entero para agregar. Cierra la caja de los papers y la pone a un lado. Ahora le toca a la más pequeña, a esa que pone ella. Lo primero que encuentra cuando la abre es una miniatura del cartel electoral de 2017. Se trata de una foto de Marine Le Pen sentada sobre un escritorio de madera, vestida con una chaqueta azul sobre un fondo con una estantería repleta de libros y la leyenda que dice «Elige Francia». Amélie lo relaciona inmediatamente con la idea de culto al líder, esa que tan bien le venía a Jean-Marie. Sin embargo, esto es diferente. Allí el partido quedaba oculto. Por cierto, cambiaría de nombre un año después, en 2018, a Rassemblement National. Pero volviendo a lo de ocultar el partido, la idea es tan clara que en el cartel ni siquiera está el logo y ni siquiera está el apellido. No pone Le Pen en ningún lado, sino pone Marine, junto a una flor azul. Más precisamente una rosa. Un símbolo de la izquierda, pero con otro color, claro. Digamos que estamos frente a un verdadero reto semiótico. Uno que llevó a Le Pen a conseguir 7,5 millones de votos en la primera vuelta de aquel 2017 y luego perder en segunda con Emmanuel Macron. Marine Le Pen repetía el gran logro de su padre de 2002 de pasar a segunda vuelta, pero con una diferencia. Lo duplicaba en votos. Amélie sigue buscando en la caja y encuentra otra miniatura. Esta vez el cartel tiene a Le Pen en primer plano, mucho más cerca, y con la frase «Mujer de Estado». Esto fue en 2022. Le Pen conseguía otra vez el segundo lugar y luego una nueva derrota con Macron, pero con una diferencia bastante más ajustada. Es cierto, no había estado ni cerca de ganar, pero el 41,4% de los franceses la prefirieron. Exactamente 20 años después de aquel grito democrático anti-Le Pen que movilizó a toda Francia y levantó a Chirac en nombre de la democracia y frente al retorno del fascismo. ¿Qué fue lo que cambió en tan poco tiempo? El padre de Amélie le toca el hombro y le dice que ya son las 2 de la mañana. Ya fue suficiente por hoy. Mejor ir a dormir y procesar tanta información. Mañana tiene todo el día por delante para escribir lo que le falta. Y Amélie no sabe si va a llegar a tiempo. Posiblemente sí, pero en realidad no es lo que más le importa ahora. Al apoyar su cabeza en la almohada y justo antes de dormirse, recuerda por qué se puso a escribir aquel libro. Lo que la motivó en un primer momento. En algún punto, ella había aceptado esa fascinación de su familia por la ideología del Front National. ¿Qué se le va a hacer? A la familia no se la elige. Pero lo que no podía entender era que casi la mitad de Francia se rindiese ante la tentación de votarla. Y para encontrar una respuesta, comprendió que debía meterse en la mente de Marine Le Pen. Y Amélie siente que lo ha conseguido.
De todos los episodios de En la mente de, debo confesarte que este fue el que más me gustó escribir. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque me animé a explorar más emociones con los personajes. Tal vez porque yo también estaba escribiendo un libro, este de acá. Y en algún punto siempre viene esa sensación de no llegar, de no avanzar, de no saber cómo resolver, o peor aún, de no saber cómo empezar un capítulo nuevo. Lo importante es no dejarlo y luchar. Porque se logra. Y seguramente Amélie lo consiga. Pero más allá de las otras razones, creo que lo que más me gustó es ese momento de cercanía con su papá. Un lepenista convencido. Y es que la epidemia ultra ha crecido tanto que todos conocemos a muchas personas que apoyan esas ideas. Más o menos convencidas, más o menos interesadas, más o menos decepcionadas. Pero lo hacen. Y eso no es más una excepción. Al contrario. Hace un tiempo me invitaron al TEDx de Victoria Gasteiz y conté algunas ideas para indignarnos menos y acercarnos más. No es fácil, lo sé, pero vamos a intentarlo. Te dejo el video en la descripción del episodio y si querés que hagamos uno sobre esta cuestión, es decir, sobre cómo evitar que se arruine la cena de Navidad, déjamelo en los comentarios y lo hacemos con mucho gusto. Yo soy Franco de Ledone, estoy muy contento de que Epidemia Ultra sale el 26 de noviembre y esto fue justamente Epidemia Ultra.